todos, bienvenidos a este nuevo video. Como leyeron en el título, vamos a estar hablando de la más reciente película estrenada por Sony perteneciente al universo de Marvel, Morbius. Sí, el vampiro de Marvel, como lo estuvieron vendiendo, como estuvieron haciendo toda la promoción a lo largo de estos meses que estaban cerca del estreno. Y vamos a hablar de esta película porque hay una polémica en general con respecto a Morbius desde unos días antes de que se estrenara. De hecho, desde que se estrenaron unos trailers donde empezó a recibir bastante hate y de hecho después de su estreno también está siendo destrozada por gran parte de los usuarios y de la crítica. Mi opinión es acá, justamente como leyeron en el título. ¿Realmente es tan mala esta película? Bien, vamos con mi opinión. La realidad es que yo no tengo gran conocimiento con respecto a Morbius en los cómics, ni leí nada, la verdad, antes de ver la película. Así que fui a ver lo que me proponía Sony con este personaje, con este villano de Spider-Man que plantea mostrarnos en la película. La realidad es que a mí Morbius no me pareció una película tan desastrosa. Sí, la verdad es que no es para nada lo mejor que vamos a ver de Marvel, pero comparándola con otras películas de Sony que pertenecen al mismo universo, a este Spider-Verse que creó Sony, la verdad es que para mí no es tan mala la película. De hecho, a mí me gustó más que Venom. De hecho, yo no vi Venom 2 porque me aburrió tanto la primera que la segunda la vi completamente. No creí necesario tener que verla. Y en cambio Morbius me pareció una película bastante interesante que si sale una segunda película yo la vería. Obviamente no es genial, ¿sí? La película es un 6, quizás llega a un 6 muy a la fuerza, pero la realidad es que es una película pochoclera que vas, te sentás, la disfrutás, la ves un rato y no requiere de mucho análisis con respecto a eso. Yo no creo que sea una película mala, sino que en el sentido de que es entretenida. A mí me logró entretener, yo me senté en el cine en la hora 40 que dura, la verdad que lo disfruté. Obviamente noté varias cosas, se nota que tiene varios recortes, por decirlo de alguna forma. Se nota que la historia está muy achada, como decimos acá en Argentina, que está contada muy deprisa, pero cumple su cometido. De hecho, cuando yo me fui de la sala, la gente estaba aplaudiendo el final de la película. Sí, la gente suele aplaudir siempre en el cine, pero no pasa en todas las películas. Y la verdad es que todos los que salieron de la sala se fueron contentos con la película. Con respecto a haberse entretenido ese rato, quizás no es una película que yo diría la vuelvo a ir a ver o la volvería a ver, pero la realidad es que no siento que haya perdido mi tiempo. Fue una película que disfruté, pasé un buen rato con mis pochoclos y demás. Entonces, no puedo decir que es mala y no puedo decir que es una película que da asco y demás, como suelen decirlo. La verdad que yo la caratulo como una película entretenida, una más del montón, que obviamente no está a la altura de otras películas del universo de los superhéroes. Pero otra vez les digo, yo no la puedo caratular como una película desastrosa, horrible. Normalita sí, vamos a decir que es normalita. Pero hay algunas cosas, obviamente, como les dije, esto que se notan los hachazos, la forma apresurada de quizás contar la historia, de no poder generar empatía quizás con el personaje Morbius ni con el resto de los personajes, que queda con un final súper abierto, que tiene 2 escenas postcréditos que tranquilamente podrían no haber estado, ¿sí? O habrían podido ser una sola. Tiene que ver con esto de que quieren, ¿no?, crear ese Spider-Verse, en esto de que aparecen villanos, ¿sí? Reaparecen, no voy a dar spoilers, así la ven ustedes. Aparecen algunos villanos de Spider-Man que parecen aparecer en la tierra de Morbius, que es en la que existe Spider-Man, porque de hecho lo nombran puntualmente, dicen: no sé por qué estoy aquí, pero creo que tiene que ver con Spider-Man. Y Morbius parece estar contento con esto de que tienen que formar un equipo, ¿sí? Así que la realidad es que ya veremos, porque Morbius en realidad en la película no está planteado como un villano, ¿no? Sino es como esto siempre hay un poco del antihéroe. O nos mostraron básicamente su conflicto en esto de haberse convertido en ese monstruo, como dice él. Tendríamos que ver próximas entregas para ver el camino que toma, ¿no?, el personaje. Pero bien, nosotros sabemos que Morbius es un villano de Spider-Man. Así que bien, como les digo, yo no leí mucho, no sé si es una especie de antihéroe o después tiene algún tipo de redención, pero bueno, yo esperaré a ver las películas o esperaré a encontrar ahí algún volumen que pueda leer sobre Morbius. Si ustedes son más conocedores del personaje, obviamente déjenlo en los comentarios y me cuentan un poquito más de su historia. Pero en fin, como les digo, yendo al cine, ignorando completamente la historia del cómic del personaje, a mí me parece una película entretenida. Como conocedora del cómic, quizás no sé qué tipo de crítica podría haber hecho de la película. Pero les vuelvo a decir, para mí es una película que es bastante entretenida en el sentido de que cumple su función. Me senté en el cine, me entretuvo 1 horita 40 y la verdad no es que llegó a aburrirme, ¿no? Tenía ganas de ver lo que estaba pasando.
Una cosa que sí puede mejorar, además de esto de no lo apresurado de contar la historia, es un poquito los efectos especiales. La realidad es que la cara de Morbius no se veía mal, pero podrían haber sido mejores. Incluso la de ahí el villano, también el amigo de Morbius, podrían haber sido mejores esas caras vampíricas. Si bien yo sé que imitan un poco a la del cómic, porque vi algunas imágenes y se ve bastante parecido, con respecto a eso sí podría haber mejorado bastante el CGI. Las escenas de acción no estaban tan mal, estaba bien hecho, ¿no? Con esa secuencia que parecía que era uno el que estaba dentro de la pelea. Y lo que sí me gustó de los efectos especiales no es esa, la percepción del mundo que empieza a tener Morbius como vampiro, entre comillas. De hecho en la película bromean bastante con esto de ser un vampiro, ¿no? De las características que cumple o no con respecto a los vampiros, si se quema o no con el sol, lo de la estaca. Eso me pareció bastante divertido. Y bueno, el hecho de esa velocidad, ¿no? Eso de cuando escucha la percepción del mundo de Morbius siendo este vampiro de Marvel, me gustó bastante cómo lo plantearon. Pero la realidad es que no hay mucho más que analizar. Es una película normalita que la disfruté, la pasé bien. Yo no diría que es completamente mala, la verdad. Yo no diría que es mala en sí. Es una película más pochoclera del montón, como lo pudo haber sido Uncharted, por ejemplo. Yo, fan de los videojuegos, no fue una película que amé, pero entiendo que es pochoclera, es de un montón, se fueron a ver escenas de acción y ya está, ¿sí? No es mucho más que eso, no es una película que va a pasar a la historia por ser la mejor película de los superhéroes, pero se pasa un buen rato en el cine viendo la película. Esa es mi crítica, obviamente tiene un montón de cosas para mejorar, como ya les marqué antes. Pero, en fin, mi conclusión es que no es una película desastrosa, horrible, sino que es una película que si vos no conoces absolutamente nada del personaje, la podés disfrutar esa horita 40 que dura. Y yo creo que no tiene desperdicio. Siempre hay que darle una oportunidad a las películas. Después, si no nos gusta, si somos fan del personaje, bueno, hay mucho análisis que hacer. De hecho, yo como fan de los cómics sé que hay cosas que llegan a molestar al lector cuando las ven en el cine más representados o siquiera no representadas. Entonces, bueno, entiendo quizás la crítica de parte del público. Pero para mí es una película que es un 6, así que no está tan mal. Hay películas que son mucho peores. Por ejemplo, en mi ranking está arriba de Venom. Como les conté, yo ni siquiera vi Venom 2 porque es una película que a mí me aburrió. Por demás, el hecho de tanto humor me parecía exagerado con respecto al personaje, conociendo sí un poquito más a Venom. Entonces, bueno, ahí están diferentes apreciaciones de lo que podemos llegar a preferir en la pantalla. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre Morbius, si les gustó o no les gustó, si conocían el personaje de los cómics, si esperaban más, si esperaban menos. Si piensan lo mismo que yo, no olviden dejar un like al video si les gustó, suscribirse al canal, que siempre es bueno para seguir sumando gente a la comunidad. Nosotros nos vamos a ver entonces muy prontito en el próximo video.